Querida y respetada audiencia, Metro Fraternidad, lindo nombre, ¿no? Y ustedes lo conocen porque ya la fundación es una celebridad histórica dedicada a la solidaridad humana en el campo de la salud, especialmente infantil. Por este emprendimiento respetable, singular, es que he invitado a su representante, Juan Martín Müller, para que él nos cuente de qué se trata. Pero la atención preferente y principalísima está con nuestra niñez, con la niñez especialmente de escasos recursos, se entiende. Juan Martín, te doy una cordial bienvenida y qué gusto y un gracias por aceptar la conversación. Hola Marcelo, muchas gracias y bueno, es un gusto poder estar compartiendo este espacio contigo y con quienes todos quienes te están escuchando. Gracias, Juan Martín. A ver, vamos a empezar pidiéndote yo que hagas una pequeña reseña histórica en el tiempo de las actividades de la vida jurídica de Metro Fraternidad. Por supuesto, con mucho gusto. La fundación nace en el año 86, apenas unos pocos meses después de que se funda el Hospital Metropolitano en Quito, y nace bajo alianza con el hospital, con la visión de sus dueños, de que el hospital no solamente iba a existir para dar salud de calidad y de especialidad a quienes podían pagar, sino para quienes también no lo podían pagar. Uno de los pioneros de esto fue Carlos Guarderas, y justamente él un día estaba en la sala de emergencia junto con su nieta y al lado se sentó una señora que requería de atención, pero la señora no tenía los recursos para hacerlo. Y fue allí que quienes fundan el hospital y luego pasa a ser el grupo Conclina, definen que la fundación es el articulador por el cual se iba a garantizar o facilitar el acceso a salud a todas estas personas que requerían de esta infraestructura, de esos médicos, pero que no necesariamente tenían los recursos para hacerlo. Desde ese año hasta la fecha, la fundación ha operado a más de 10.000 niños, niñas y adolescentes de escasos recursos que han necesitado de una cirugía de alta complejidad para salvar o mejorar su calidad de vida. Como parte de sus programas también ha operado a más de 5.000 niños para evitar que pierdan la visión, niños que han estado en un proceso de pérdida de la visión. Y a su vez ha realizado más de 73 brigadas médicas en todo el Ecuador, porque para nosotros es muy importante no solamente que la gente llegue hasta nuestras oficinas, hasta nuestros consultorios, y que sea operada en el propio hospital, sino también poder llevar esa salud de calidad y de especialidad a diferentes rincones y zonas de todo el Ecuador. Eh, la fundación opera y funciona gracias al apoyo de los médicos del hospital, quienes operan gratuitamente a todos los pacientes de Metrofraternidad, gracias a la alianza que mantenemos con el propio hospital, quien presta sus instalaciones, su infraestructura, justamente para poder hacer este tipo de cirugías que difícilmente se pueden hacer en otros centros públicos y privados a nivel nacional. Y también obviamente cuenta con el apoyo de muchas empresas y socios estratégicos que nos ayudan a cofinanciar toda la operatividad y las cirugías que realizamos todos los días. Qué magnífica explicación nos acabas de dar y conmovedora además, porque aquí está involucrado el espíritu solidario de nuestra economía privada, de la empresa privada en definitiva, ¿no? Porque te digo una cosa, este fenómeno generoso, altruista, cívico, se está generalizando, pero la Fundación Metro Fraternidad es una de las pioneras. Estás hablando, Juan Martín, de 1986. Ha pasado ya mucho tiempo de eso y por eso son ustedes una especie de fundadores de esta extensión social gratuita que hacen varias empresas privadas, lo cual, como te dije, es motivo de gratitud y es algo conmovedor. Vamos a penetrar, Martín, en cada uno de estos servicios. Ya nos contaste que Metro Fraternidad se inicia, se funda poquito después del aparecimiento del Hospital Metropolitano.
Vamos a ver primero las cirugías de alta complejidad. Explícanos, por favor, qué significa de alta complejidad, porque evidentemente el término no es difícil de captar, pero necesitamos que lo analices, Juan Martín. Por supuesto, a ver, si lo podemos en un idioma muy cotidiano, la alta complejidad es cualquier cirugía que, bueno, principalmente toma más de 3 horas de quirófano, que requiere de un médico especialista, ¿sí? Que eso no necesariamente abunda en el país, más aún médicos especialistas pediátricos, cirujanos pediátricos que puedan realizar este tipo de intervenciones. Las cirugías de alta complejidad requieren de una infraestructura y de una tecnología de punta, ¿sí? Porque se necesitan equipos, se necesitan robots, se necesitan computadores, porque no solamente es la pericia médica, sino también es toda la infraestructura que está detrás de eso. Eh, y obviamente también se requiere de muchísimo conocimiento. En el caso específicamente nuestro, nosotros hemos hecho un análisis de los últimos años en donde están las principales falencias a nivel de salud pública, sí, y hablemos pública no necesariamente por fallas a nivel gubernamental, que de hecho sí el Ecuador acarrea esta brecha en el acceso a salud, y lo que nosotros hemos definido es ser lo que se llaman las fundaciones de alto desempeño. ¿Qué es una fundación de alto desempeño? Es una fundación que se enfoca en donde está la problemática del país, ¿sí? No sobre una idea o una inspiración que se tiene por alguna persona en particular, sino que está realmente trabajando sobre dónde está el problema. Por ejemplo, ¿dónde está el problema en el Ecuador? Está en la dificultad de que los niños y adolescentes de escasos recursos puedan acceder a cirugías de corazón, todo lo que es cardiología, neurocirugía, ¿sí? Cirugías a nivel cerebral, traumatología y cirugía pediátrica. O sea, nosotros básicamente nos enfocamos en todo lo que sea cerebro, corazón, huesos u órganos vitales. Cualquier cirugía que está enmarcada dentro de estas especialidades, como les decía, se necesita de un médico que tenga muchísimo conocimiento, especialmente a nivel pediátrico, se necesita de una infraestructura importante y esto obviamente viene acompañado de altísimos costos, ¿no es cierto? Porque son cirugías complejas. Son cirugías que algunas están en las 3 horas de quirófano, otras van 8, 10, 12 horas de quirófano. Entonces, ese es nuestro factor diferenciador realmente como Metrofraternidad de otras fundaciones enfocadas en salud en el país, que nos enfocamos en hacer lo que difícilmente se puede hacer en otros lugares, tanto privados como públicos, ¿no? Correcto, Juan Martín. Pues bendito sea Dios que haya esto, ¿no? Y ha trabajado como toda cosa altruista, digna de aplauso, en silencio, sin aspavientos, sin propagandas y sin promociones, pero muy conocida y muy respetada Metro Fraternidad y obviamente el Hospital Metropolitano. Eh, Quiero preguntarte algo. El hospital, si de algo carece el país en definitiva, es de medicatura especializada. Estamos dando los primeros pasos en ese sentido en el Ecuador, en la educación superior médica, pero te pregunto, si eventualmente no encuentra el hospital o no tiene el hospital un médico especialista para una intervención quirúrgica compleja determinada, es posible que ustedes tomen contacto, por ejemplo, con la academia, con la Facultad de Medicina o con instituciones colegas para pedir una complementariedad, te pregunto. Por supuesto, creo que el hospital, por su magnitud, por su importancia a nivel país y a nivel región, mantiene una serie de alianzas y de convenios con diferentes entes académicos, hospitalarios, en donde hemos visto la necesidad de traer médicos para complementar la atención. Y te pongo un ejemplo muy, muy puntual que pasó hace poco más de un mes. Detectamos, nuestros médicos ginecólogos detectaron de una madre de Manabí que estaba en 25 semanas de gestación, embarazada, por supuesto,
que su bebé sufría de espina bífida, ¿sí? La espina bífida es una malformación a nivel de la columna, en donde queda un pequeño hueco entre las vértebras, y lo que pasa es que este hueco hace que la médula quede expuesta. Cuando la médula está expuesta, ¿sí? Un bebé que está produciendo un líquido amniótico afecta a su sistema nervioso. Estos niños usualmente son operados una vez que nacen, pero ya desde las 25 semanas que se da esta malformación hasta su nacimiento, estamos hablando alrededor de 13, 14 semanas en donde la médula fue afectada. Son niños que no pueden caminar, son niños que nacen con hidrocefalia, que nacen con problemas cerebrales. En el Ecuador no se hacen cirugías o no se hacían cirugías intrauterinas, ¿sí? Para corregir esto cuando el bebé está todavía en el útero de la madre. El Hospital Metropolitano, de manera pionera, invitó a médicos colombianos para hacer la primera cirugía intrauterina. En una paciente de Metrofraternidad, operamos a la niña, sí, exitosamente. Hoy día, Ailana, que es el nombre de la niña, está en su casa, está bien, está moviendo sus pies, mueve sus brazos, no tiene un daño a nivel neuronal ni cerebral. Y justamente pongo el ejemplo porque es uno de los convenios de cómo el hospital muchas veces debe traer médicos especialistas que enseñen. ¿Cuál es el resultado? Que la siguiente cirugía intrauterina la van a realizar los médicos del Hospital Metropolitano sin necesidad de traer médicos de fuera. Entonces, así es la medicina. Es una evolución constante en donde estamos siempre innovando, invirtiendo para poder hacer este tipo de intervenciones y qué mejor que haberlo hecho en una paciente de escasos recursos de Manabí. Esta es una alucinante experiencia y también conmovedora. Así es. Eh, Quiero preguntarte, Juan Martín, tú estás cerca de estos eventos siempre. Manipular el útero es un alto riesgo por poder producirse, ¿no es cierto? Una interrupción del proceso del embarazo. Y entonces la pregunta concreta es, para este tipo de intervenciones quirúrgicas, ¿se utilizan, por ejemplo, láser o algo equivalente? Bueno, es una cirugía que para la primera etapa es bastante similar al de una cesárea, en donde la parte compleja es la remoción del líquido, sí, amniótico que está en En la la madre, placenta. sí, en la placenta, porque se extrae el líquido, o sea, se abre a la madre, se extrae el líquido, se saca al bebé, sí, obviamente sin interrumpir en ningún momento el embarazo, se debe poner anestesia al bebé, a un bebé de 25 semanas, que es muy pequeño. Se hace la corrección en minutos. Los neurocirujanos deben hacer esta corrección muy rápidamente para cerrar, despertar al bebé, volverlo a colocar dentro del vientre materno, volver a colocar el líquido amniótico y cerrar a su madre. Yo te estoy explicando, no siendo médico, desde una perspectiva que hasta explicándolo así es difícil. No se diga esto ya sobre la mesa, en donde están participando de 12 a 15 médicos simultáneamente, porque tienes dos pacientes ahí, el bebé, la madre, y debes hacer una serie de cirugías que deben estar muy bien cronometradas para que sea exitoso. Entonces sí, sí requiere de mucha pericia, de mucha experiencia y obviamente del equipamiento necesario, ¿no? Ahora la audiencia puede entender la nomenclatura con que empezamos. Cirugías de alta complejidad. Pasemos al segundo servicio, que es prevenir cuestiones oculares. Y aquí te hago la primera pregunta. ¿Es prevenir la ceguera total o prevenir la, la miopía, el astigmatismo? ¿O es la ceguera total? De eso se trata. Te pregunto, Juan Martín. Sí, claro, es prevenir la ceguera total. Y esto no es niños, y empiezo, tal vez parto por ahí, no es niños que ya perdieron la visión y que la vamos a recuperar, sino es que hacemos cirugías en niños que ya logramos detectar que está en un proceso paulatino de pérdida y que con una cirugía la vamos a poder evitar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de cataratas,
de estrabismos, ¿sí? Cuando los niñitos tienen los ojos en diferentes direcciones. Estamos hablando de tumores intraoculares, por ejemplo. Estamos hablando de niños que están perdiendo, que su córnea, por ejemplo, se está desprendiendo y que necesitan de unos aros para volverla a colocar. Entonces son cirugías nuevamente de alta complejidad a nivel oftalmológico, eh, que también se deben hacer en un hospital, como es el Hospital Metropolitano, y ese realmente es el valor importante que tiene este programa. Juan Martín Müller, tú habías mencionado algo principalísimo, que esto no se hace por inspiración, no se hace por espontaneidad, por un impulso emocional simplemente, sino que es producto de investigación previa en donde están las zonas precarias del Ecuador. Esa investigación la hacen ustedes, debe ser costosa, ¿no? E implica la movilización de personas especializadas, Juan Martín. Sí, por supuesto. Detrás de cada programa, detrás de cada especialidad, hay un análisis de mortalidad, de morbilidad a nivel país, a nivel región. Por ejemplo, nosotros sabemos a nivel Ecuador que las tasas más altas de ceguera infantil se dan en la Sierra Centro, en poblaciones indígenas o, por ejemplo, en la población afroecuatoriana. Esto corresponde a una serie de factores que tienen que ver con el medio ambiente, con la exposición al campo, a la altitud. En el caso de la población afroecuatoriana es un tema genético. Entonces tenemos muy bien identificado dónde están principalmente las prevalencias, cuán atado están, por ejemplo, con los temas de desnutrición crónica infantil, por ejemplo, problemas cardiológicos, los propios problemas oftalmológicos. Entonces sí es muy importante hacer esto sobre la base de la información, de la data que existe. Para eso trabajamos, obviamente, también junto con Ministerio de Salud, INEC, para tener esta información al día y sobre eso poder montar nuestros programas. Te voy a hacer una pregunta. Ya es una celebridad nuestro querido y respetado Hospital Metropolitano. Lo es también paralelamente eh, tu fundación, ¿no es verdad? ¿Ustedes tienen alguna extensión, algún destacamento fijo en ciudades como Guayaquil, como Machala, Cuenca? Te pregunto. Bueno, de hecho, como nos enfocamos en la parte quirúrgica, es muy compleja y como les indicaba, son los médicos que están dentro del hospital que operan en esta infraestructura. Lo que nosotros tenemos es muchas alianzas y trabajamos articuladamente con sociedad civil, con Child Fund, Aldeas Infantiles, con Plan Internacional, por ejemplo, para detectar los casos a nivel país y movilizarlos para que sean atendidos en Quito, ¿sí? Entonces, trabajamos muy bien para encontrar estos pacientes pediátricos a nivel país, y traerlos a Quito. Y además, bueno, por eso también llevamos el tema de las brigadas médicas. Realizamos alrededor de 2 a 3 brigadas clínico-quirúrgicas cada año. ¿Y qué implica una brigada clínico-quirúrgica? Implica la movilización entre 50 a 60 médicos a una zona específica de escasos recursos, en donde vamos, montamos quirófanos, llevamos medicamentos, llevamos equipos, o sea, vamos y montamos básicamente un cuasi hospital metropolitano en esa infraestructura que nos prestan y estamos 4 o 5 días operando en esa zona. Las cirugías de baja y de mediana complejidad y las que son de alta complejidad, como una cirugía, por ejemplo, de un retiro de tumor cerebral o una cirugía de corazón, esos pacientes luego los traemos, ¿sí? Pero no tenemos un lugar fijo, ¿sí? No es que tenemos una infraestructura fija a nivel provincial, sino que trabajamos mucho articuladamente para captar esos casos y traerlos hasta la capital. Con alianzas, ¿no? Lo cual es Sí, realmente una práctica inteligente. Claro, eso me hace pensar en que hay dos hospitales metropolitanos. El uno, el histórico, el institucional que conocemos, y este hospital metropolitano paralelo, ¿no es cierto? Enormemente costoso y paradójicamente gratuito y solidario, Juan Martín. correcto,
correcto. Tu apreciación es muy cierta porque de hecho la fundación es accionista del hospital, ¿sí? Y eso implica que cada vez que un paciente... ¿Y por qué es accionista? Justamente para proteger esa visión de los fundadores de que cada vez que un paciente con recursos se atiende y se opera en el hospital metropolitano, está indirectamente ayudando a un paciente que no tiene para que se pueda operar en el mismo hospital. Entonces, esto es como un efecto de espejo, ¿no es cierto? En donde quienes tienen ayudan a quienes no tienen a través de su propia, al pagar su propia cuenta. Y esto es algo que es muy noble, y te lo digo porque es una visión muy noble que han tenido los fundadores del hospital, Sin duda. porque así ha funcionado durante 35 años y no se lo ha comunicado necesariamente. Ahora vemos que estamos ante una coyuntura país y mundial en donde la gente también tiene que saber cómo funcionan las empresas y las marcas detrás. Y no solamente es una estrategia de responsabilidad social. Esto está en el núcleo del grupo Conclina. Porque no solamente pasa esto a nivel del Hospital Metropolitano, pasa la misma situación con Humana y con Metrored, en donde la fundación es igualmente accionista. Entonces, también la gente cuando compra un seguro en Humana, ¿sí? Está ayudando a que niños y adolescentes de escasos recursos se puedan operar en el Hospital Metropolitano. Correcto. Finalmente, Juan Martín, aplaudiendo y promoviendo con verdadera emoción esto que tú nos cuentas, un trabajo maravilloso, tanto como silencioso y muy cristiano, ¿no? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Te quiero preguntar, bueno, algo difícil, pero a lo mejor has pensado en ello. ¿Qué posibilidades hay de que la salud pública, la que pertenece al Estado, pueda llegar a tener este tipo de servicio complejo, paralelo, a la dación de servicios de patologías generales que conocemos dan el Ministerio de Salud y sus hospitales? ¿Qué posibilidad hay de que en algún momento en el futuro la salud pública incorpore este tipo de servicio de complejidad? Bueno, el Ecuador tiene un reto importante. El primero es la falta de médicos especialistas, ¿sí? Yo creo que ahí eh, la academia, y esto viene desde las bases, desde las escuelas, deben hacer un trabajo muy, muy importante de volver a incentivar a los chicos de que ser médico es una profesión realmente noble y de mucho sacrificio. Y esto pasa en el Ecuador, pasa en la región, donde cada vez es más complejo encontrar estos médicos. Y por otro lado, viene una problemática a nivel de infraestructura, ¿no es cierto? El Ecuador, sin entrar en temas políticos, tiene algunos obstáculos ahí por recorrer. Eh, y yo, sinceramente, creo, Marcelo, que la mejor forma y no solamente en la salud, sino en general, es que el gobierno, cualquiera que sea de turno, entienda que el trabajo articulado con la sociedad civil y la empresa privada es fundamental para el desarrollo del país, porque el uno no puede existir sin el otro, ¿sí? Y quien cree o ha creído, ¿no es cierto?, que sí lo puede hacer, como muchos años atrás los últimos gobiernos creyeron, que podían hacer y suplir lo que la sociedad civil venía haciendo, hoy estamos viviendo ese crecimiento en esas brechas de que el gobierno no tuvo la capacidad de suplir a la sociedad civil, ¿sí? Entonces, más allá de quién es la responsabilidad de uno u otro, yo creo que está en manos de los ciudadanos, también de los consumidores, cuando se Correcto. encuentra con empresas que están Y de un trabajando de esa manera. entendimiento, alianzas estratégicas, coordinación, Por supuesto. cultura y por utilizar una metáfora, un matrimonio entre el Estado y la sociedad civil y la empresa privada. Juan Martín, que Dios siga bendiciendo la actividad de ustedes y gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto. Que estés muy bien.